con nosotros. Y sí, hablemos de esos repartos, esos excedentes, como lo dice la ley, habidos en el ejercicio fiscal. Y precisamente son los ahorros de las asociaciones solidaristas que en estos momentos ya están por repartirse. Don Douglas Montero está con nosotros justamente, ¿verdad?, para examinar hasta dónde, cuánto nos toca. Primero que todo, bienvenido, don Douglas, un placer tenerlo en casa. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Feliz año, muchos éxitos para este año. Feliz año para usted, de la misma forma. ¿Cómo es que se calculan ese monto, ese excedente de los trabajadores? Bueno, yo empezaría por decir que, bueno, el tema de las asociaciones solidaristas es muy importante, ¿verdad? En Costa Rica, que a veces cuesta tanto ahorrar, estar en la asociación solidarista es muy importante porque nos genera una obligación de ahorro que prácticamente no la sentimos mes a mes. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se calcula? Sí. Yo diría que hay 3 diferentes formas de calcular, pero es porque hay 3 diferentes tipos de asociados. Durante el año hay asociados que salen, son despedidos de la empresa, renuncian, se van, por lo que sea. Entonces, esos reciben una parte, hay que calcularles el monto que tenían hasta ese momento. Hay asociados nuevos que entran y entonces están por un mes, y están los asociados que son la gran mayoría, los que están activos, los que tenemos, digamos, todo el año de estar. Exacto. Para esos que digamos son los más, lo que se hace es que se calcula la utilidad total que generó la empresa o la asociación solidarista y se divide entre el total de activo que tiene la asociación. Se le quitan lo que se le pagó a los nuevos, se le quita lo que se le pagó a los que ya salieron, y eso genera un factor. Entonces luego, por ese factor, cada uno de nosotros tiene un porcentaje en la asociación invertido, ¿verdad? El monto que tenemos ahorrado. Entonces, por ese factor, el monto total de los dividendos, de los excedentes, se multiplica por ese factor, y así es lo que sabemos cuánto vamos a recibir nosotros, cada uno de los que tenemos el ahorro en la asociación. Ahora, ese monto que usted indica, digamos, ¿verdad?, en el momento que nos lo van a pagar, ¿aplica algún descuento? O sea, ¿se podría aplicar algún tipo de rebaja en ese monto? Sí, en el monto en que nos van a aplicar, a distribuir de dividendos, hay un impuesto, ¿verdad? Hay un impuesto. Antes de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el impuesto era único y definitivo del 5% para todos los excedentes. Ahora, con la ley, si a usted le van a distribuir el equivalente a un salario mínimo, tiene que pagar el 5%. Si es más de 2 salarios, entonces el 7%, y si es más de eso, el 10%. Entonces sí le hacen una rebaja a los excedentes que le van a repartir en eso. Además, cuando se declaran los excedentes, se hace una asamblea de inversión de asociados. Claro. Las asambleas, como en cualquier empresa, son soberanas, y ellos son los que deciden si se va a repartir el 100% de los dividendos, si se va a repartir el 90% y se deja un 10% para capitalización, ¿verdad? Entonces, el monto que a usted le dan es lo que está disponible para distribuir. Se van a la asamblea, y en la asamblea se va a decidir si usted va a recibir de eso el 80, el 90, el 100%, dependiendo de lo que la asociación voluntariamente decida. Ahora, don Douglas, ¿se puede embargar ese reparto? No, por ley los ahorros en las asociaciones solidaristas son inembargables. Entonces, eso también es una parte importante a la hora de ahorrar ahí, ¿verdad? Porque no pueden ser embargables. Ahora, generalmente y en los años anteriores, ¿verdad?, esto se pagaba en diciembre. Ahora, ¿eso ha cambiado la figura? ¿Hay tiempo hasta cuándo? Sí, lo que pasa es que cuando vino la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas en el año 19, ¿verdad?, antes se cerraba el periodo fiscal en el 30 de septiembre. Entonces las asociaciones generalmente hacían su asamblea en noviembre, por ahí, y en diciembre le iban repartiendo a los asociados. Entonces, claro, era muy bonito porque el asociado tenía aguinaldo y tenía los dividendos de la asociación. Cuando se cambia el periodo de cierre al 31 de diciembre, entonces por ley las asociaciones tienen que entregarle a los asociados 15 días después un reporte. Después de que se hace el cierre, tienen que entregarle un reporte. Entonces ahora las asambleas de las asociaciones se hacen en este momento, que estamos en enero, por ahí hay que hacer la auditoría para ver que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, más o menos en enero, febrero es que se van haciendo las asambleas, y ahí se declara cuándo se van a distribuir los dividendos, y la mayoría de las asociaciones probablemente en los 5 o 15 días después, posteriores a la declaración y a hecha la asamblea,
se van distribuyendo. Así que yo diría que entre enero, febrero y algunas podría ser hasta marzo que distribuyan esos Ahora, excedentes. usted indicaba claramente sobre este reporte que se le va a entregar a todos los asociados, pero quizá, ¿verdad? Yéndonos para atrás, cuando empieza el año, por ejemplo, empieza este año y empieza un nuevo ahorro. ¿Cómo estar al tanto o si verdaderamente la manera en que se inviertan estos dineros, ¿verdad?, va a influir evidentemente en el reparto que yo voy a tener a final de año? ¿Yo puedo tener conocimiento de qué se está haciendo Sí. o cómo se maneja? Sí, definitivamente esa pregunta es muy importante, Patricia, porque la plata que está ahí, hay una junta directiva que es la que representa a los asociados, pero es la plata de todos. Claro, Entonces claro. tiene que haber algo muy importante que es el gobierno corporativo, ese gobierno de las inversiones, de en dónde se va a invertir, ¿verdad? Generalmente las asociaciones deben de tener un comité de inversiones, deberían de tener ojalá miembros externos a los comités que definan a dónde se va a invertir, porque dependiendo efectivamente de dónde invirtamos, así van a ser nuestros rendimientos. Claro. Y podría ser que si hacemos malas inversiones, hasta no podrían haber dividendos, porque se invirtió en algo donde el dinero pues, se perdió. No prosperó, ¿verdad? claro, No prosperó. claro. Entonces, sí, las asociaciones todos los meses tienen que entregarle a sus asociados un reporte, un estado de cuenta donde se refleja en qué se están invirtiendo. Y en la asamblea, ¿verdad?, los asociados pueden pedirle cuentas claras a la junta directiva de en dónde se va a invertir y por qué, dónde quiere que ellos se inviertan, ¿verdad? Ahora, si un asociado, por ejemplo, no está de acuerdo con el monto que está recibiendo, ¿puede quejarse, puede reclamar? ¿Qué proceso hace? Sí, sí, claro. Como en cualquier lugar, ¿verdad? En Costa Rica somos un país muy legalista, entonces existe todo el derecho al berreo que querramos. Pero lo que pasa es que la forma en que los dividendos se distribuyen o los excedentes se calculan está ya muy estudiado, muy preparado y es muy difícil que el monto que se le esté dando no sea el correcto, ¿verdad? Puede haber siempre ahí algún error de cálculo o cualquier cosa. Sin embargo, la forma en que eso se calcula está bien definido. El asociado, si no está de acuerdo, puede ir a la asociación. Ajá. Y el administrador de la asociación, el tesorero, la persona que se haya definido, le va a explicar claramente cuáles fueron sus ahorros, cuál fue su aporte, cuál fue el aporte patronal, cuáles fueron los excedentes, los rendimientos que estuvo la asociación, cuál es el capital sobre el cual se le va a distribuir y el factor de cálculo y listo, y va a quedar contento. Ahora, por ejemplo, para los empleados o los asociados que pagan alguna pensión, ¿verdad?, si hubiera algún atraso de parte de la repartición, de parte de la asociación, uno podría ir y pedir que se la adelanten porque tiene que pagar pensión y cuenta con ese dinero. Bueno, pues la mayoría de asociaciones, y yo fui presidente de una durante muchos años, hace muchos años, tiene lo que se llama adelanto de dividendos o adelanto de excedentes. Entonces, como ya se conoce cuáles van a ser los excedentes, aunque no se haya hecho la asamblea y no se hayan ratificado, entonces en la mayoría de asociaciones el asociado puede ir y pedir un adelanto de excedentes. Entonces cuando él va y se lo dan, es como un tipo de crédito, ¿verdad? Y cuando él distribuye los dividendos, los excedentes, se le cancela ese adelanto y se le devuelve lo que le haya quedado. Puede ser, no creo que las asociaciones devuelvan el 100% de los excedentes en adelanto, pero sí hay un porcentaje que le devuelven. Ahora, si hubo un mal año, por ejemplo, ¿pudiera la asociación tomar la decisión de no repartir dinero? Claro, como le decía, la asamblea de asociados es soberana y ellos deciden qué es lo que hacen. Es no. Si la mayoría, si hay una propuesta para que no se distribuyan dividendos precisamente porque hubo un mal año y entonces en este año vamos a capitalizar un poquito, no podemos distribuir mucho, pero sí tenemos utilidad, capitalicémosla para seguir construyendo más patrimonio. Si los asociados deciden eso, ellos son soberanos. O sea, la asamblea es la que decide, no es el presidente, sino la asamblea en pleno. Es la asamblea. Ahora, puede ser que yo propuse que no se repartieran dividendos y vos si querías que te repartieran, pero la mayoría dijo no hay dividendos. La mayoría de los asociados deciden en ese caso. Exactamente, porque la asamblea es soberana y la asamblea es la que decide qué se hace con sus excedentes. Ahora, sabemos que el dinero, ¿verdad?, hoy por hoy hay que realmente cuidarlo. ¿Cuáles serían las recomendaciones, digamos, para todos los asociados que en esta etapa vayan a recibir ese porcentaje? ¿En qué invertirlo? ¿En qué gastarlo? ¿Cómo cuidarlo? Claro,
como vos decís, bueno, el dinero hay que cuidarlo mucho, ¿verdad? El dinero de ahí al final es una bendición que Dios nos da y tenemos que cuidarla, tenemos que ser buenos administradores de eso. Ya recibieron el aguinaldo la mayoría de las personas en diciembre, claro. No sabemos cuánto les habrá quedado. Van a recibir ahora muchos empleados públicos salario escolar. Entonces yo creo que estos excedentes las personas deberían de tenerlos como planificados, independientemente del monto, dedicarlos a un fin específico, ¿verdad? Estos excedentes van a ser para ahorrarlos o estos excedentes van a ser para pagar esta deuda que no pude sacar con lo otro, ¿verdad? Pero mi consejo sería más bien que hacia fin de año, cuando la gente ya sabe que va a recibir su salario, su aguinaldo, su salario escolar y todo esto, más bien que los excedentes, ojalá y Dios les permitiera que no los necesiten usar, ¿verdad? Y que los pudieran ahorrar, ¿verdad? Pero hay varias cosas que podrían hacer. Bueno, una podría ser si tienen deudas que se metieron en diciembre por algo, bueno, ojalá que puedan usarlos para pagar eso, ¿verdad? Si tienen siempre es bueno darse uno un paseíto, un gustito, ¿verdad? Claro. Pues si no lo pudieron hacer porque usaron su aguinaldo, sus otras cosas para salir de deudas, bueno, esto puede ser algo importante que les pueda dar para darse ese gustito, ¿verdad? Y digamos, si de paso les queda algo, que lo ahorren, ¿verdad? Que lo lleven a la misma asociación, si quieren, puede ser. Bueno, puede ¿verdad? ser, Ellos pueden depositar en la misma asociación o pueden llevarlo al sistema bancario en algún... Ahora, cuando usted dice en el sistema bancario, mucha gente se pregunta, pero como el dólar ha cambiado tanto, porque antes uno decía, ay, voy a guardar esta platica en dólares, ¿verdad? Y como el dólar va subiendo, pero el dólar se quedó como plantado. Entonces, ¿qué recomendación sería en el tipo de ahorro? Bueno, yo creo que con toda la presión que hemos visto, con el tipo de cambio a la baja durante los últimos 2 años y lo que nosotros vemos hacia el 2024, yo creo que sería más recomendable que lo mantengan en colones, ¿verdad? Si es una inversión que van a tener por un periodo corto de tiempo, 6 meses, 1 año, es mejor que lo mantengan en colones. Si fuera una inversión que quieran mantener de largo plazo, que quieran ir capitalizando a largo plazo, ahí sí mi recomendación sería que compraran dólares ahora que estén baratos y que los mantengan para largo plazo, ¿verdad? Pero si es una cuestión de corto plazo, el mejor ahorro sería en colones porque la tasa está mejor en este momento. Y si ponemos en prioridades esa lista, usted decía ahora que sería una deuda, la primera, Una deuda sería lo primero, ¿verdad? Porque la deuda al final nos va consumiendo cada día parte de nuestro salario que vamos a estar recibiendo, tenemos que sacar para la deuda. Entonces mejor si podemos salir de esa deuda o de parte de esa deuda, mucho mejor porque entonces nuestro salario, lo disponible del salario, nos va a quedar un poquito más que inclusive también podemos dedicar a ahorro. Don Douglas, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para que el dinero que nos entre genere más dinero? Bueno, eso yo creo que es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Exacto. Pero no hay una fórmula mágica, diría yo. Yo creo que la fórmula más importante, bueno, es encomendar nuestro trabajo a Dios todos los días, ¿verdad? Y ser muy educados y muy disciplinados en la forma en que gastamos nuestro dinero, ¿verdad? Que muchas veces no lo administramos, sino que simplemente lo gastamos. Lo que entra, sale. ¿Verdad? Sí, entra y sale, ¿verdad? Sí. Damos por un hecho que todos los días vamos a recibir y entonces todos los días podemos gastar. Deberíamos de ser más conscientes de que eso puede ser que no sea así en algún momento, claro. ¿verdad? Y dedicar una parte cada vez más importante al ahorro. Por eso es importante la asociación solidarista, porque la asociación nos obliga a ahorrar. Un 3%, 4% del salario mensual que recibimos prácticamente no se nota, pero además de eso, el patrono está haciendo una contribución también a nuestro aporte y estamos ganando intereses sobre una plata que al final pues, nos corresponderá en algún momento, pero en este momento no, y ya estamos ganando intereses. Entonces es una parte importante de lo que podemos hacer y sacarle provecho a la Asociación Solidarista. Don Douglas, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros en este inicio de año. Éxitos gracias en todas a vos, las Patricia. áreas, no solo en el dinero, en todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y feliz año igual. Igual.